la idea del encuentro. En primera instancia, muchísimas gracias a toda la gente de AFAM por la invitación. Para mí es una alegría enorme poder volver a estar. Mi nombre es Cristian Dorati, como decía Anto, yo soy miembro del Centro Universitario de Farmacología, que es un centro colaborador de OPS-OMS de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, y trabajamos en lo que tiene que ver con el uso racional de medicamentos. Y en esta oportunidad, lo que voy a tratar de transmitir es algunos conceptos respecto del análisis crítico de evidencia referido a algunos medicamentos para el tratamiento del SARS-CoV-2, de la enfermedad de COVID-19. Entonces, el objetivo de mi presentación va a ser analizar información científica disponible hasta la fecha, hasta hoy, del 12 de junio, sobre la eficacia y seguridad de cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Un poco el camino que vamos a seguir va a ser una breve introducción con algunos aspectos epidemiológicos y alguna breve conceptualización de algunas implicancias clínicas, el análisis de alguna de las alternativas disponibles. Específicamente yo hoy, por una cuestión de tiempo, y porque son ejemplos bastante paradigmáticos de lo que tiene que ver con el análisis crítico de información, me voy a referir a cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y a remdesivir. Como ustedes muy bien saben, hay muchísimas otras alternativas terapéuticas que se están estudiando. Yo tomaré estos ejemplos en esta oportunidad. Hablaremos de algunas recomendaciones que han surgido y las conclusiones. En primera instancia, simplemente no los voy a aburrir con esto, que lo tienen muy claro todos. Es simplemente para tener presente que estamos hablando de una enfermedad por un virus, por el SARS-CoV-2, que comenzó en diciembre del año 2019 y una vez que, digamos, desde su inicio se expandió masivamente, como todos saben, declarándose pandemia alrededor de todo el mundo, y esto es de hace un día, 2 días, tenemos alrededor de 7 millones de más de 7 millones de casos confirmados alrededor del mundo, con más de 400.000 muertes. Ahí ustedes pueden ver en los distintos puntos, en el tamaño de las burbujas, donde están las concentraciones de mayores casos. En nuestro caso en particular, en nuestro país, actualmente tenemos 27.360 casos confirmados, esto es hasta ayer, con una letalidad, con una cantidad de fallecidos de 765. ¿Ahí me escuchan? Yo escucho un eco, pero bueno. Bien. Algo importante respecto del aspecto clínico de la enfermedad, solamente recordar lo que tiene que ver con cómo es la presentación de la enfermedad. El 81% de los pacientes presentan una enfermedad leve a moderada, el 14% una enfermedad grave y el 5% una enfermedad crítica. Estos porcentajes siempre están en constante revisión, pero es lo que la mayoría de los estudios informan, y lo tenemos que tener presente a la hora, dentro del contexto, a la hora de analizar la información de los estudios para poder analizar la información de cada uno de los medicamentos o de los tratamientos propuestos. Ahora bien, ¿cuál sería el contexto? Y esto creo que todos y todas lo estamos viviendo, el contexto que atraviesa el análisis crítico de la información específicamente en este contexto de pandemia. Y tiene que ver, esto es una publicación que salió en Science el 13 de mayo, y fíjense que un poco lo que apunta es a que muchos de los científicos están como, digamos, como cayendo a partir, o sea, casi ahogándose a partir de la cantidad de papers que aparecen respecto a COVID-19. Y un poco preguntándose en ese momento si hay alguna herramienta que pueda sacarlo a flote. Es decir, para tener presente, hay ciertas estimaciones que marcan que desde enero de este año, se han lanzado aproximadamente más de 23.000 estudios en general, de 23.000 papers, que hablan o que enfocan el tratamiento de COVID-19, y eso se duplica cada 20 días. Es decir, de la misma, poco en paralelismo, de la misma manera que a veces se habla de aplanar la curva, en realidad esto se lo mostraba para hacer un paralelismo, que la cantidad de información que hay respecto de los medicamentos específicamente propuestos para el tratamiento es inmensa,
Y si esa curva no se aplana, en realidad estamos cayendo muchas veces en leer o en analizar información que no tiene la calidad adecuada para ser tenida en cuenta. Y eso es un poco lo que vamos a abordar. Como ustedes saben, para evaluar, para seleccionar medicamentos o tecnologías sanitarias en general, es importante tener en cuenta en primera instancia la magnitud del efecto, es decir, el beneficio-riesgo, la relación entre la eficacia y la seguridad, el costo, la costo-efectividad en algunos casos, y en todos estos casos, la calidad de la evidencia de la que surja la información es lo más importante. Cuando hablamos de calidad de la evidencia, no solamente en COVID-19, sino en general, lo que tenemos que recordar es de dónde proviene esa evidencia para decir que tiene más validez o más calidad. Y esta pirámide que ustedes ven en la letra A, que es un poco la pirámide tradicional que siempre se menciona de la evidencia, en la cual en la cúspide estarían las revisiones sistemáticas o metaanálisis, luego los ensayos randomizados, los de cohorte, los casos y controles, y finalmente las series de casos o los reportes, es esencial que la tengamos en mente. Desde ya les voy adelantando que la mayor parte de los trabajos que analizan estos medicamentos que vamos a tratar hoy tienen información basada en estudios observacionales. Hay algo de algunos ensayos clínicos, pero con alguna calidad que metodológicamente, digamos, no es la adecuada, y obviamente muy poco respecto de revisiones sistemáticas, y las que hay obviamente se basan o trasladan, por decir de alguna manera, las deficiencias de la calidad de los estudios individuales. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque la mayoría de los tratamientos, digamos, no está teniendo estudios de calidad. No me voy a detener demasiado en esto, simplemente como vamos a hablar de distintos medicamentos para que recordemos en qué lugar, en dónde actúan, dónde podría ser el sitio y el mecanismo de acción de cada uno de ellos, específicamente desde que el SARS-CoV-2 interactúa a través de su proteína S de espiga con el receptor AC2 en la célula del huésped. Una de las primeras instancias sería a partir de la entrada viral, que ahí estaría actuando la cloroquina y la hidroxicloroquina, inhibiendo la entrada del virus y la endocitosis por distintos y por múltiples mecanismos, y también estarían modulando los efectos de la respuesta digamos, del huésped. El lopinavir y ritonavir, que estaría actuando a nivel de la inhibición de la proteasa similar a quimotripsina 3, y el remdesivir, que tiene un mecanismo de acción y está involucrado como target en inhibir la ARN polimerasa dependiente de ARN. Hay muchísimos otros medicamentos, como los pueden ver en esta gráfica, digamos, también todo lo que tiene que ver con inhibir la respuesta inflamatoria, digamos, que se produce, la famosa, o la que ya conocen, la tormenta de citoquinas, la tormenta de interleuquinas. Entonces ahí, por ejemplo, inhibidores de IL-6, como puede ser el tocilizumab, también pueden tener un rol en ese mecanismo de acción. Esto que les presento acá, para tener presente introductoriamente y brevemente, es para tener en consideración cómo se propone, cómo se postula, y se está viendo que es a partir del tiempo y del curso de la enfermedad, las fases que pueden ocurrir. En primera instancia, una fase viral, ¿sí? Inicial, con una fase pulmonar estacionaria en un segundo estadio, y finalmente una respuesta inflamatoria del huésped, que es esa respuesta inflamatoria la que está en esa fase de hiperinflamación, la que podría estar generando inclusive, digamos, la respuesta del síndrome de estrés respiratorio agudo, como se ha visto en otras patologías producidas también por coronavirus. Y en cada una de esas fases, los medicamentos pueden estar postulados a tener algún tipo de intervención, dependiendo de, como veíamos antes, su mecanismo de acción. Ahora bien, vamos a empezar con una breve introducción para tener contextualizado la epidemiología de la enfermedad, que tenemos bien en claro que es una enfermedad pandémica y, digamos, y de alto impacto, y todavía no tenemos bien en claro la tasa de letalidad porque estamos en medio de la pandemia, pero, digamos, se va analizando, y los sitios y mecanismos de acción propuestos de los medicamentos que vamos a analizar. Ahora bien, vamos a empezar con dos de ellos, con cloroquina e hidroxicloroquina. Yo ahí lo que les estoy presentando es de todo lo que voy a presentarles.
gran parte nosotros lo tenemos publicado en un informe que hicimos, una revisión rápida, un informe de revisión rápida, que la última actualización es el 16 de abril, o sea que, digamos, hay nueva información que ahora se va a incluir en una posterior actualización, que la vamos a charlar hoy, pero para que sepan que, digamos, en este informe, a quien le interese o lo necesite, lo tienen disponible online, es de acceso libre, y pueden tener todas las citas adecuadas y más en detalle para leerlo más tranquilamente, digamos, y analizarlo más en cuidado. Teniendo presente lo que decíamos de la pirámide de la evidencia, yo voy a tratar, o un poco lo que se me ocurrió es hacer un recorrido breve, fecha a fecha, de lo que fue pasando con cada uno de estos tratamientos, como hacer un poco una cronología. Ahora sí, hoy nos tendríamos que poner a analizar estos tratamientos, que no es lo que viene pasando, porque en realidad ya hay recomendaciones desde hace muchísimo tiempo, digamos, desde inicio de la pandemia, pero hoy puntualmente empiezan a aparecer revisiones sistemáticas que nos pueden allanar el camino y nos pueden dar la información, inclusive más procesada y analizada, que empezar a analizar estudio por estudio. La deficiencia, entre comillas, o las limitaciones que pueden tener estos trabajos es que obviamente van a trasladar las limitaciones de los trabajos individuales. Y como veníamos diciendo, la mayoría de la producción, como vamos a ver, tiene que ver con estudios observacionales. Pero se las menciono, una fue publicada en Annals of Internal Medicine el 27 de mayo, por otro lado, digamos, hay revisiones que periódicamente la Organización Panamericana de la Salud va haciendo y va actualizando, que también son importantes considerar. Vamos a empezar con este recorrido, que espero que sea breve, para no cansarlos. En primera instancia, lo que sí me gustaba mencionar es que el 4 de febrero de este año aparece publicado en Nature esta carta a lectores, en la que se publica un trabajo que mostraba actividad in vitro tanto de remdesivir como de cloroquina para inhibir, digamos, el coronavirus, el SARS-CoV-2, tanto, digamos, in vitro, tanto cloroquina como remdesivir. Y posteriormente se vio también y se publicaron estudios respecto de hidroxicloroquina. Esto es lo que le dio inicialmente la plausibilidad biológica para poder ser utilizada en estudios clínicos. Es decir, los autores de estos trabajos recomendaban, a partir de esta evidencia inicial que se veía de efectividad y de inhibición del virus in vitro, la realización de estudios clínicos. El 19 de febrero, seguramente lo tengan en mente, aparece esta otra carta, ¿sí?, en la cual se menciona a esa altura que en China habían aparecido resultados de más de 100 pacientes, que habían demostrado que cloroquina era superior al control para inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorar los hallazgos de imágenes pulmonares, promoviendo una negativización viral, y que a la vez acortaba el curso de la enfermedad. Es decir, se mostraba eficacia de la cloroquina usándose, en ese momento se decía en China, en más de 100 pacientes. Esto es una aseveración que salió publicado en esta carta, en este estudio, pero que este estudio en sí nunca fue publicado. Es decir, hasta la fecha no tenemos datos de este estudio. Eso el 19 de febrero. El 20 de marzo, y esto seguramente sea conocido por varios de ustedes porque tuvo bastante promoción, aparece un estudio observacional. Fíjense que es un estudio observacional abierto, publicado el 20 de marzo. Con cada estudio, lo que yo propongo, trataré de ir haciendo brevemente un poco el análisis de lo que se llama el análisis con EPICOT, es tener en cuenta lo más importante de un estudio para poder analizarlo críticamente, es qué paciente estuvo, cuál fue la intervención, con qué se comparó, cuáles eran los outcomes, es decir, cuál era la variable, y ahí sobre todo tener importancia de cuál era la variable primaria, es decir, cuál era el objetivo central primario de ese trabajo para el cual todo el cálculo muestral y toda la metodología se realizó. Puede haber variables secundarias que pueden ser importantes, pero que necesitarán confirmación en posteriores trabajos. Entonces, nos vamos a centrar siempre en la variable primaria de ese trabajo. Y la T de este acrónimo PICOT
que es el tiempo, lo que duró el estudio, o el tipo de estudio, para también saber qué calidad de evidencia en base a su metodología nos puede dar. Este era un estudio que involucraba a pacientes hospitalizados con infección confirmada por COVID, con un rango de edad que tenía alrededor de 51 años en el brazo de hidroxicloroquina, en la rama de hidroxicloroquina, y el control compromete con una media de 37. Ahí ya vemos que el grupo control eran pacientes más jóvenes, ¿sí?, que el grupo tratado. ¿Sí? Eso es una primera diferencia que estamos viendo, digamos, de las características de los pacientes incluidos, que nos tiene que llamar la atención como una limitante de este trabajo. En segundo lugar, y ustedes ahí lo ven en rojo, otra limitante importante era la cantidad de pacientes que se habían estudiado. Había 20 pacientes con el grupo de hidroxicloroquina y 16 pacientes en el grupo de comparación. El grupo de comparación, que eran pacientes no tratados en otros centros de investigación o pacientes que se habían negado a ser incluidos en el protocolo de tratamiento. Es decir, 36 pacientes en total. La variable primaria era el aclaramiento viral a los 6 días, ¿sí? Es decir, la disminución de las cargas virales, y es un estudio observacional de casos y controles que se realizó en Francia. Ahora bien, este estudio mostró este gráfico que parece obviamente no muy impactante. Vemos acá al día 6, al terminar, el verde serían pacientes que estaban tratados con hidroxicloroquina y acitromicina, el azul pacientes con hidroxicloroquina solo, y el negro pacientes en el grupo control. Y vemos que los pacientes, sobre todo los que estaban con hidroxicloroquina y acitromicina, negativizaban en el 100% sus muestras, digamos, de PCR, es decir, había un aclaramiento viral en el 100%. Y también grandes diferencias respecto así al brazo o a la rama de pacientes que utilizaba hidroxicloroquina sola. Diferencias todas que eran significativas. Ahora, ¿cuál es el punto clave de este trabajo? Fíjense en las N, la cantidad de pacientes en cada rama. 16 en el grupo control, 14 en el grupo que tenía hidroxicloroquina sola, 6 pacientes en el grupo con hidroxicloroquina y acitromicina, es decir, no tiene el peso y el poder estadístico suficiente para sacar ninguna conclusión confirmatoria, ¿sí? Había otras limitaciones, como ya dijimos, no solo el número, las características de los pacientes. Mencionamos que la edad era heterogénea, se permitía en el trabajo, obviamente, un uso de antibióticos, pero que era a criterio clínico, es decir, no había ninguna sistematización en ese aspecto porque es un estudio observacional, entonces eso le resta calidad de evidencia. Podemos plantearnos la duda respecto, no es que la variable primaria que se tomó no es importante, pero hay otras variables relevantes que también deberían considerarse. Es decir, no sabemos nada que pasaba con estos pocos pacientes respecto al ingreso a unidad de cuidados intensivos, la mortalidad, el alta hospitalaria, si había efectos adversos graves, es decir, no se consideraron otras variables que pudieran ser relevantes. Y respecto de la muestra, hay otra limitación importante. De por sí, ya decimos que la muestra es bastante pequeña, son solo 36 pacientes, pero a la vez la muestra es un 25% menor que la que los propios autores calcularon inicialmente para que el estudio tuviera un peso estadístico adecuado. Es decir, para que tuviera un peso estadístico adecuado, ellos habían calculado que tenían que tener al menos 48 pacientes, se incluyen solamente 42, y hay una pérdida de seguimiento de 6 que representan el 14%, y ese 14%, esas 6 pacientes que se pierde el seguimiento, es todo de la rama que estaba asignado de hidroxicloroquina. Entonces, estas limitaciones le restan un gran poder metodológico a este trabajo. Es decir, necesitamos confirmar con otros trabajos esos estudios. Este estudio. Esto se lo menciono, estamos hablando de 20 de marzo, ¿sí? Ya hace bastante tiempo, pero lo mencioné y le dediqué bastante tiempo porque fue muy promocionado este trabajo y fue muy utilizado inclusive a veces para dar recomendaciones respecto del uso de este medicamento. Entonces es necesario tener en cuenta estas salvedades del análisis crítico. El 30 de marzo aparece uno de los primeros ensayos clínicos, entonces uno puede decir, bueno, comenzó a aparecer ensayos clínicos, que necesitamos esa información para poder tomar decisiones, pero fíjense que es un ensayo clínico aleatorizado que hasta ahora no se ha publicado.
Es decir, algo que también hemos aprendido y estamos aprendiendo en esta pandemia respecto a la evidencia, es que existen repositorios como este, que seguramente lo han empezado a ver, que comenzó en realidad a mediados del 2019, que es un repositorio, es una base de datos que lo que tiene son los preprints, es decir, son los manuscritos que ya están listos para ser, digamos, revisados por pares, pero que todavía no han sido publicados en las revistas y no han sido sometidos a la revisión por pares de las revistas. Entonces, fíjense, aquí debajo, en la misma base de datos, nos aclara, dice, este artículo es un preprint, no ha sido revisado por pares, no fue sometido al peer review. Entonces, ¿qué significa eso? Que digamos que es un reporte, o sea, hay reportes, es un reporte de nueva investigación, pero que todavía no ha sido evaluado y que no debe ser usado para guiar la práctica clínica. Esto es importante porque no fue sometido a revisión por pares, no está publicado aún. Entonces, es un ensayo clínico, no me voy a detener demasiado porque al no estar publicado, hasta que no aparezcan los resultados, vamos a guardar, digamos, la cautela que merece esperar esos resultados publicados para poder analizarlo. Solamente como otro dato importante, este trabajo que seleccionaba e incluía, digamos, a 62 pacientes, fíjense que yo acá en el outcome, en las variables que se estudiaban, puse variables primarias, porque en realidad también hubo un cambio que no se explicó en este preprint del protocolo. En realidad estas variables que se estudian, que es el tiempo de recuperación clínica, no estaba originalmente planteado como variable primaria. Las variables primarias eran otras. O sea que en realidad de las variables primarias originalmente planteadas no se está dando información en este preprint. Sí se da el tiempo de recuperación, que fíjense que los días promedios, inclusive, esto es en día promedio, estamos hablando de o sea, es una diferencia significativa, pero hablamos de un día de diferencia entre el medicamento o el control, o sea que digamos, no es que hay una diferencia absoluta tampoco demasiado grande. Y en variables, perdón, que pueden tener más implicancia clínica, como puede ser la mejoría de la neumonía, objetivada en tomografía axial computada, fíjense que no se alcanza, está ahí en el límite y no se alcanza, si bien hay mayor mejoría porcentual con hidroxicloroquina, la diferencia está al límite de la significancia. Como decimos, como siempre se menciona, si el estudio no está publicado, insisto, hay que esperar los datos de la publicación para poder hacer el análisis completo crítico. Bien. El 4 de abril, y ahí lo tienen esta cronología, yo le puse un colorcito medio naranja, como todo lo que vean con color naranja tiene que ver con ensayos clínicos, es decir, con un estudio que tiene un poco de mejor calidad, si es que está bien hecho, obviamente, para la toma de decisión que los estudios observacionales, en líneas generales. Este era un ensayo clínico controlado randomizado, fue el primer ensayo clínico que se publicó en China, pero tiene varias limitantes. La primera, fíjense, son 30 pacientes solamente, 15 en cada grupo, 15 con hidroxicloroquina y 15 con tratamiento estándar. Eran pacientes jóvenes, con una edad media de 50 años, la mayoría varones, no tenían patologías concomitantes graves, o sea que esto, un poco lo que hay que tener en cuenta es a la hora de hablar de lo que se llama la validez externa, es decir, ¿a quién voy a extrapolar los resultados de estos trabajos? Y si los pacientes que quizás necesiten más atención y más gravemente enfermos normalmente tienen patologías concomitantes graves o son de mayor edad, estos datos no van a o no deberían ser extrapolables al 100%. Y fíjense que el número es muy pequeño, por lo tanto el poder estadístico que tiene este estudio es bastante bajo, se hizo en un solo centro en China. Y además, no, digamos, si bien encontró diferencias significativas en cuanto a la negativización del hisopado faríngeo a los 7 días, no hubo, digamos, diferencias significativas, perdón, no hubo, la P es mayor a 0,5, o sea que no hay diferencias significativas, pero el ensayo es pequeño y carece de potencia estadística, o sea, no nos puede dar ninguna información. Y otro tema importante, no es epidemiológico, pero sí es a considerar, es que el ensayo está publicado en chino. No hay publicación de este ensayo en inglés, entonces, digamos, leerlo completo, por más que se traduzca o demás, hace muy imposible el análisis crítico y
escasa potencia estadística. Lo menciono simplemente como algo anecdótico en este recorrido de que fue el primer ensayo que apareció. El 11 de abril, y voy a ir un poco más rápido, volvemos a lo mismo. 11 de abril aparece otro estudio, digamos, observacional, ¿sí? Y este estudio observacional, publicado de 80 pacientes con COVID-19, que pacientes que habían tenido al menos 6 días de seguimiento, es un estudio observacional piloto, tiene bastantes sesgos importantes. ¿Por qué? Porque es una serie de casos que no tiene grupo control. Y eso me parece importante y sintético a la hora de remarcarlo. Si estamos hablando de una serie de casos sin grupo control, es decir, sin poder compararlo con nada, es interesante y nos da información que nos puede servir incluso a nivel clínico y a nivel de caracterización de la enfermedad, pero no para una toma de decisión, porque no sabemos cómo hubiera evolucionado, digamos, no tenemos con qué comparar. Entonces, no brinda ninguna calidad de evidencia este trabajo que apareció el 11 de abril. Había mejora, digamos, la mayoría de los pacientes tenían enfermedad leve, ese dato también hay que tenerlo en cuenta, y fíjense que el promedio de estadía hospitalaria de estos pacientes había sido de 5 días, o sea que también algo que se plantean muchos autores, y los autores es si en realidad, y un poco parte del análisis crítico, si esa mejoría no podría también haber sido esperable sin necesidad de tratamiento de por sí por las características iniciales de los pacientes, porque la mayoría tenían enfermedad leve y eran jóvenes. Entonces, en realidad, ¿cuánto pudo haber sido realmente la implicancia de la hidroxicloroquina y la citromicina en la evolución de esta enfermedad? Si no tenemos un grupo control para comparar, no lo podemos decir. Antes de seguir con no tengo la oportunidad de verles las caras, entonces, y de interactuar mucho con ustedes, eso lo hace más difícil, pero sí quiero hacer un parate para por qué estamos haciendo este recorrido, para que vean de que ahí ya habíamos llegado al 11 de abril, y para el 11 de abril ya se incluían estos tratamientos en un montón de protocolos de tratamientos. Entonces, para tener presente con qué evidencia se estaba trabajando, que era obviamente lo único que había hasta el momento, eso después fue cambiando, pero para tener un poco el recorrido presente para tenerlo en la mente luego para las conclusiones. El 6 de mayo aparece otro ensayo clínico, ¿sí? Ya acá estamos en mayo, y fíjense que es un ensayo clínico con un poco más de pacientes, un ensayo clínico multicéntrico, pero hecho en China, y tiene 150 pacientes con COVID confirmado, el 99% de ellos, como lo pueden ver acá en la P de pacientes, tenían 148, tenían enfermedad leve a moderada, y 16 días desde que habían empezado los síntomas hasta que se randomizaron. O sea que son pacientes con enfermedad leve, digamos, entre leve y moderada. Y fíjense esto, ¿por qué te los menciono? Porque si estos tipos de pacientes lo unimos a las variables digamos, que se querían estudiar, las variables primarias era, por un lado, la negativización viral a los 28 días, ¿sí? Y por otro lado, si los pacientes que tenían enfermedad grave tenían una enfermedad clínica, una mejoría clínica a los 28 días, lo cual es importante decir, si el paciente está gravemente enfermo, si tiene una mejoría clínica, en este caso al día 28. Ahora, esa variable no se pudo medir porque la mayoría de los pacientes que se incluyeron en este trabajo tenían enfermedad leve, no tenían enfermedad grave. Entonces, esa variable no se podía considerar. Y el otro punto limitante que tiene este trabajo es su terminación prematura. Es decir, esto es un análisis preliminar con 150 pacientes, ahora lo vamos a ver, pero en realidad la cantidad de pacientes que necesitaba este trabajo para tener una fuerza estadística adecuada era muchísimo mayor. ¿Por qué hubo una terminación prematura? Porque en China, para la altura de marzo, cuando se estaba por publicar, digamos, terminando este trabajo, no tuvieron oportunidad de poder seguir enrolando porque la pandemia se controló. Entonces, al haber controlado la pandemia, no pudieron seguir enrolando pacientes. Entonces, dicho de otra manera, esa terminación prematura y esa imposibilidad de haber alcanzado la muestra que se había calculado para hacer el ensayo, le resta todo tipo de validez, lo limita muchísimo.
no voy a entrar en mencionar, insisto, todo esto lo tienen analizado después de quedar en la presentación o incluso en los informes que hemos producido desde el CUPAR, pero para que vean la positividad, como veíamos, digamos, cómo disminuye la carga viral, ¿sí? Pero no hay una diferencia significativa, digamos, ni en los pacientes que estaban con el tratamiento estándar más hidroxicloroquina comparados a solo el tratamiento estándar, no se vio una diferencia. Ahora, no sabemos, al no tener poder estadístico, no sabemos si en realidad si el estudio hubiera sido más grande, si esa diferencia se veía o no. No podemos sacar ninguna conclusión en síntesis. Ya nombramos varias limitaciones, ensayo abierto, no ciego, que eso también es una limitante, si era un ensayo clínico, no era ciego, obviamente era abierto. Las variables, digamos, no se presentaron los resultados de mejoría clínica, que eran interesantes porque el 99% de los pacientes tenían la enfermedad leve, como les mencioné. Hay también algo interesante de limitación que tiene que ver con las dudas en el proceso de aleatorización, que eso es muy importante en un ensayo clínico. Si la aleatorización no es adecuada, que es la principal virtud del ensayo clínico frente al estudio observacional, si no es adecuada, se limita mucho sus resultados, se disminuye la calidad de la metodología. Y acá se habían utilizado sobresecuenciales, lo cual genera una duda respecto a utilizar la aleatorización que se viene viendo en los últimos varios tiempos y años, de utilizarla por algún tipo de sistema informatizado. Y como les mencioné varias veces, e insisto, soy repetitivo, la terminación prematura, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuyeron los casos en China por el control de la pandemia al marzo de 2020, entonces se tuvo que finalizar el trabajo. La muestra era de 360, es decir, era de 180 por grupo, y esa era la muestra que se había planificado, que se necesitaba, y en realidad este es un análisis preliminar con 150 pacientes en total, o sea que no estamos llegando a la muestra, digamos, adecuada. Así que el poder estadístico del estudio se ha disminuido. Fíjense que hasta acá no estamos teniendo ningún estudio con calidad por distintas causas que nos pueda permitir tomar una determinación. Ninguno. ¿Sí? El 3 de junio aparece, ahora más cercano, otro ensayo clínico, ¿sí? Fíjense, es un ensayo clínico en 800 y cambia un poco la orientación. Acá es un ensayo clínico que lo que busca es evaluar a la hidroxicloroquina como profilaxis post-exposición para el tratamiento de COVID-19. Eran 821 pacientes que habían tenido una exposición comunitaria o ocupacional a algún, digamos, paciente con COVID-19 confirmado y que hubieran estado a una distancia de menos de 6 pies, que aproximadamente son 2 metros, por más de 10 minutos, sin usar mascarilla ni protector para los ojos. A eso se lo llamaba exposición de alto riesgo. O usando una mascarilla facial, pero sin protector ocular, a eso lo llamaban exposición de riesgo moderado, y la mediana, el promedio de edad, era de 41 años y el 52% de los pacientes eran mujeres. Se utilizaron distintas dosis y en distinto esquema, digamos en un esquema propuesto con hidroxicloroquina, y la comparación fue con placebo. La variable primaria, lo que buscaban los autores, era la incidencia de COVID-19 confirmado o enfermedad compatible con COVID-19 en 14 días. Es decir, si a estos pacientes que habían estado expuestos se le hacía una profilaxis de tratamiento con hidroxicloroquina comparado a un grupo que no se le hacía, ¿qué posibilidad había en 14 días de una variable compuesta de dos cosas, o de que generen, digamos, de que se produzca la enfermedad, que esté confirmado, de que desarrollen un COVID-19, digamos, la enfermedad COVID-19 confirmada, o que fueran un caso sospechoso, porque en realidad la enfermedad compatible con COVID-19 tiene que ver con que sea un caso sospechoso de la enfermedad. Y como ustedes saben muy bien, no es lo mismo. Es decir, el caso sospechoso es sospechoso porque justamente puede confirmarse o puede luego, digamos, no confirmarse. Entonces, esta variable combinada también, digamos, es un limitante y le resta poder digamos, y validez al estudio. Estos son los datos que presentaron, como ven acá,
si uno analiza rápidamente el valor de P, en este caso que está mencionado, no hay intervalos de confianza en este gráfico, el valor de P se ve que no hay diferencias significativas, y fíjense que ellos sí lo que hicieron muy bien es, la variable primaria era la combinada, confirmado o probable caso de COVID, pero las dividieron, y digamos para ninguna de las dos, ni para las que fueron confirmadas por laboratorio como corresponde, o para las, digamos, para los que eran casos sospechosos, en ninguno de los dos casos hubo diferencia. Los autores insisten que justamente como digamos, fueron pocos, como pueden ver acá, digamos, la cantidad de PCRs que se utilizaron para realmente confirmar el laboratorio confirmar el resultado de los pacientes, esta información también hay que tenerla presente que no es concluyente, ¿sí? Se detectaron efectos adversos no graves, náuseas, diarrea, vómitos, más frecuentes en el grupo con hidroxicloroquina. Entonces, hasta acá tenemos estudios, hay algunos ensayos clínicos que estuvimos viendo, la mayoría de los ensayos clínicos, si vamos ordenándonos en esa pirámide de validez en cuanto al tipo de estudios, si empezamos con ensayos clínicos, la mayoría de los ensayos clínicos entonces no nos mostraban una solidez en cuanto a su metodología para considerar los resultados. Es decir, la calidad de la evidencia de esos ensayos clínicos que surge de esos ensayos clínicos es baja. Eso es lo primero. Y los estudios observacionales que veníamos viendo también eran estudios observacionales con pocos pacientes y con un alto grado de sesgo. Entonces, esa hasta este momento era y es un poco la calidad de la evidencia. Después del 16 de abril, en promedio, más o menos a fines de abril, entre fines de abril y todo mayo, comienzan a surgir nuevos estudios observacionales que tienen, digamos, algunas ventajas. Primero voy a empezar por las ventajas. Las ventajas que tienen estos estudios observacionales es que incluyen un mayor número de pacientes, y algo importante en comparación inclusive a los ensayos clínicos es que consideran variables relevantes. Muchos empiezan a considerar la mortalidad, digamos, la evolución clínica de los pacientes, las estadías hospitalarias o en unidad de cuidados intensivos, es decir, variables clínicas relevantes. Y los que fueron publicados, hay algunos no publicados, pero los que estaban publicados comienzan a tener un riesgo de sesgo entre leve a moderado, lo cual lo hace importante. Ahora, las grandes limitaciones que siempre tenemos tienen que ver con cualquier estudio observacional, es decir, limitaciones en el diseño, por ser estudios observacionales, al no tener aleatorización, hay muchas variables confundidoras que determinan que las poblaciones, digamos que el grupo, los que sean comparados, el grupo de tratamiento y el comparador, no sean realmente comparables entre sí. Por ende, la certeza de la evidencia va a ser entre baja y muy baja. Algo que es común en todos estos estudios, y lo menciono ahora, espero que tratar de explicarme, es que empiezan a tratar de utilizar un score que se llama el propensity score, que sería como un score de propensión, ¿sí? En español, que lo que trata de hacer es un score que sirve para tratar de disminuir las variables confundidoras que pueden tener los estudios observacionales. Es decir, trata de emparejar, ¿sí? De asimilar en base a un puntaje a los pacientes de la rama que tienen tratamiento que sean más parecidos con aquellos que no recibieron el tratamiento. Dicho de otra manera, lo que se ve muchas veces en los estudios observacionales y puntualmente en estos de COVID-19 es que quizás los pacientes que reciben medicamentos obviamente son los pacientes que están más graves. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer que el grupo de no tratamiento sea comparable? Se utiliza este score. Vendría a ser, de otra manera, más simple, como una especie de una pseudo intento de aleatorización, que no lo es, pero para tratar de hacer las características iniciales de los pacientes más comparables. Eso es lo que busca. Sí, hay que tener presente que igual no dejan de ser estudios observacionales que tienen el riesgo de sesgo de todo estudio observacional que ustedes muy bien conocen. Por esas características, y para no
no cansarlos, no voy a hacer tanto hincapié en el detalle, pero sí en las cuestiones más importantes. El 23 de abril aparece este estudio, fíjense nuevamente un estudio no publicado, ¿sí? Es un estudio observacional no publicado, realizado en Estados Unidos, de 368 pacientes con COVID-19 hospitalizados, tenían una mediana de edad de 69 años y el 100% eran varones. Las intervenciones que investiga son hidroxicloroquina o hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Sí? 97 pacientes con hidroxicloroquina, 113 con hidroxicloroquina más acitromicina y 158 en el grupo control con el tratamiento estándar, es decir, sin tratamiento, digamos, sin tratamiento, sin rama activa, sin tratamiento antiviral o con el antimicrobiano, sino solamente con el tratamiento estándar. La variable primaria era la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. Esa es la variable primaria que tomó el trabajo. Fíjense, como dijimos, es un trabajo observacional, por ende no es aleatorizado como todos los observacionales, es retrospectivo y está ajustado con este score de propensión, con este propensity score, como les mencionaba, para tratar de disminuir los sesgos que pueden darse por las variables confundidoras, pero nunca los puede lograr disminuir al 100%, nunca se asemejará a un ensayo clínico, ¿sí? Trata de corregir esos errores, pero no se asemeja. En este caso se vieron que había una diferencia significativa, es decir, mayor mortalidad significativa estadísticamente con el grupo de hidroxicloroquina versus el grupo control. Fíjense que tiene un hazard ratio, digamos una valoración relativa al hazard ratio de 2.61, es decir, más del doble de aumento de la mortalidad con el grupo de hidroxicloroquina comparado al grupo control, que se puede ver en los porcentajes de mortalidad. Y en el caso de la necesidad de ventilación mecánica, no hubo diferencias significativas entre los distintos grupos de tratamiento. ¿Sí? La gran limitación de este estudio es que es un estudio que no fue publicado. Al 7 de mayo hay otros estudios observacionales. Este fue publicado en New England Journal of Medicine y involucraba en realidad eran 1.376 pacientes, pero cuando se ajusta por este score que les mencionaba de propensión, quedan, digamos, 1.085 pacientes con una edad de más de 60 años, en la mayoría de los casos, el 59% de varones y todos, la gran mayoría, más del 85%, tratados dentro de las 48 horas. Las variables principales acá eran la intubación y la mortalidad, y tampoco se vio diferencias significativas. Es decir, estamos viendo que no se están viendo nuestros nuevos estudios con mayor número de pacientes, si bien son observacionales, pero con alguna metodología un poco más adecuada a los primeros, no se está viendo diferencias de la hidroxicloroquina comparadas al grupo control. Lo mismo en este otro estudio observacional de Rosenberg que se publicó en JAMA, que apareció el 11 de mayo, tampoco se ven diferencias significativas. En este caso, la variable primaria era la mortalidad intrahospitalaria y todas estas mediciones, ¿sí? Alcanzan el intervalo o sea, tocan dentro de su intervalo de confianza el 1, ¿sí? Como ustedes saben, cuando hablamos de riesgos relativos, de hazard ratio, es decir, de estimaciones de efectos relativas, el 1, si pasa por el 1, implica que no hay diferencia, es decir, porque esto es una relación, es una división matemática. Entonces, si en algún momento dio 1, implica que tanto el grupo que tuvo la intervención como el grupo control tuvo la misma cantidad de eventos. Por ende, no hubo diferencias significativas, que es lo que se ve en este caso. Bien, estamos viendo que estos nuevos estudios observacionales, con todas sus limitantes, empiezan a no encontrar diferencias. Igual, diferencias entre la hidroxicloroquina, ya sea a veces combinada citromicina o sola, contra los grupos controles del tratamiento estándar en los pacientes que se están analizando. Recordando que son estudios observacionales, es decir, esta evidencia necesita ser confirmada en ensayos clínicos de buena calidad.
En este estudio lo que sí se vio, lo que pasa que no era no era la variable primaria, sino que es parte de la variable secundaria, pero es como hipótesis y como situación a considerar. Se vio en el grupo que estaba con hidroxicloroquina con acitromicina mayor, digamos, una mayor observación de paro cardíaco, ¿sí? Son las únicas dos estimaciones que dan, digamos, significativa estadísticamente. Tanto hidroxicloroquina, acitromicina versus no tener ningún, digamos que los pacientes no reciben ningún medicamento más que el tratamiento de sostén, o de hidroxicloroquina sola versus acitromicina sola. ¿Sí? Es decir, también más riesgo con hidroxicloroquina sola. Bien, el 14 de mayo tenemos un estudio que se los presento porque tiene una metodología también bastante adecuada, si bien es observacional, de 181 pacientes, en donde la variable primaria era la supervivencia, digamos, sin ingreso a la unidad de cuidados intensivos a los 21 días, y ahí también en esa supervivencia en 21 días, digamos, sin ingresar a las unidades de cuidados intensivos, no se vieron diferencias significativas entre los pacientes que habían sido tratados con hidroxicloroquina dentro de las 48 horas de admisión al hospital, comparado con el tratamiento estándar. Este es un estudio multicéntrico, pero que solo se hizo en Francia, y también vuelve a estar ajustado por este score que les venía comentando, para tratar de disminuir las variables confundidoras que pueden tener los estudios observacionales, aunque, insisto, no lo logra hacer al 100%. Por ende, es una evidencia de calidad baja esta observación que estamos viendo. Necesitamos esperar y poder analizar qué sucede en los ensayos clínicos, sobre todo en ensayos clínicos bien diseñados y de gran cantidad de pacientes. Voy a hacer ahora un breve parate, y sí quiero analizarlo más con ustedes, porque hasta acá, un poco, digamos, haciendo un reconto de todo esto que parece que es una cantidad de información apabullante, es esta ola, digamos, que no se está aplanando, pero es para que ustedes tengan idea de toda la información y dar algunos puntos importantes del análisis crítico de cada trabajo. Fíjense que, en resumen, tanto de ensayos clínicos como de estudios observacionales, no tenemos calidad de evidencia para poder hacer una recomendación, porque la mayoría de los trabajos tienen sesgos, algunos se terminaron prematuramente, otros no se publicaron, hay una gran cantidad de estudios observacionales con todos los sesgos que implican, hay pocos ensayos clínicos, y los ensayos clínicos tienen sus propias limitaciones, entonces no tenemos una calidad de evidencia adecuada para hacer una recomendación. El 22 de mayo, no hace tanto, y creo que muchos lo tendrán presente, aparece un estudio observacional que tuvo mucho impacto. ¿Por qué? Es un estudio observacional, pero fíjense la cantidad de pacientes. 96.032 pacientes que se incluyeron en este estudio observacional, que en realidad era un análisis de un registro multinacional de una base de datos, ¿sí? Ese registro involucraba a 671 hospitales que estaban ubicados en los 6 continentes, y la empresa que tenía este registro es una empresa norteamericana que se llama Surgisphere. En este estudio lo que se observó es un aumento significativo de la mortalidad y de las arritmias ventriculares con hidroxicloroquina, con cloroquina sola o con los macrólidos. Es decir, cloroquina, hidroxicloroquina solas o combinadas a macrólidos. Un aumento significativo de la mortalidad. O sea, aparece este estudio y en realidad lo que venía siendo una ausencia de evidencia, por decirlo de manera simple, es decir, hasta mayo lo que había era una ausencia de evidencia para poder decir a favor o en contra de la hidroxicloroquina, parece que empieza a aparecer una evidencia de que la hidroxicloroquina o la cloroquina tienen ausencia de evidencia. No sé si se entiende ese medio trabalenguas, ¿sí? Hasta este momento no había mucha información sólida. Acá parece que aparece una información más sólida que muestra gran cantidad de riesgo. Es decir, no solo que no hay eficacia, sino que habría daño. Ahora, muchos investigadores, sobre todo de grupos independientes, comienzan a preguntarse cuál sería la integridad, y un poco dudan
de esta base de datos tan grande, ¿sí? Por este trabajo, esto era un viernes, el 22 de mayo, entonces al lunes siguiente, el 25, la OMS, a partir de este trabajo, decide suspender la rama de tratamiento de hidroxicloroquina en el estudio Solidarity, que es un estudio del que Argentina participa, como ustedes saben, y que incluye a la hidroxicloroquina dentro de su rama de tratamiento. Y muchísimos otros estados y digamos, otros investigadores suspendieron a partir de esos datos las investigaciones que estaban en curso. El 28 de mayo aparece una carta abierta firmada por más de 200 investigadores alrededor de todo el mundo que está dirigida directamente a los autores de ese estudio y a la revista donde se publicó, que era en Lancet. Se fue publicado el 22 de mayo en Lancet. Y había, en esta carta, digamos, tiene varios puntos, más de 10, yo acá rescato algunos que me parecieron importantes. Fíjense que los investigadores, por ejemplo en Australia, lo que ellos notaron y decían que habían datos inconsistentes con los datos del propio país. Es decir, que encontraban en este estudio demasiados casos, más muertes hospitalarias que las que habían ocurrido en todo el país durante el periodo del estudio. La causa de eso que aparentemente menciona la empresa es que era un error de clasificación de un hospital de Asia que había sido mal clasificado. Pero bueno, a los investigadores les llama la atención esa inconsistencia de datos. Y otro dato importante es que en Australia ellos dicen que no está disponible la cloroquina, salvo que se pida una determinada autorización. Y en el estudio se refería el uso en hospitales de Australia de un medicamento que ellos no tienen disponible. Por otro lado, en África se veía, digamos, que el 25% de todos los casos de COVID-19 y el 40% de todas las muertes que habían ocurrido en el continente pasaban en hospitales que estaban asociados a Zuhilfer, a esta empresa. Ahora, los detalles que se proporcionaban de esos hospitales, es decir, cómo habían sido los registros sofisticados a nivel electrónico, cómo se hacía la toma, digamos, para poder analizar los intervalos QT y demás, para estos investigadores parecen poco probables para el desarrollo y la realidad que le toca vivir al continente africano. No lo veían muy comparable con la realidad. Y algo que llamó muchísimo la atención es que para hacer un estudio tan grande, es decir, incluir en una base de datos pacientes tan disímiles de tantos continentes y de distintos países y de distintos hospitales con tanta heterogeneidad, ¿cómo era posible que la variación que había entre los datos iniciales de los pacientes fuera tan pequeña? Es decir, eran muy parecidos los pacientes entre sí para venir de tantos hospitales diferentes y de tantos contextos distintos. Esto le llamó la atención a estos investigadores y a muchísimos investigadores de la comunidad científica independiente. El 3 de junio, esto pasó el 28 de mayo y eso hace que Lancet, que no lo puse aquí, se los comento, Lancet realiza un análisis que era una expresión de preocupación. Es decir, notan y ponen su expresión de preocupación y van a hacer y mencionan a todos los lectores que van a hacer una investigación independiente con investigadores independientes de la base de datos. El 3 de junio, OMS, a partir de sus propios análisis, de sus comités designados para eso, detecta que no hay ninguna razón hasta ese momento para disminuir, digamos, para impedir la continuación del uso de hidroxicloroquina en el trabajo Solidarity, así que retoma la continuación que está momentáneamente suspendida. Y el mismo 4, o sea, el otro día, el 4 de junio, sale la retracción de Lancet. Es decir, Lancet lo que comenta es que los revisores independientes no pudieron acceder a la base de datos de manera completa, no pudieron porque la empresa lo que decía era que, digamos, si se hacía esto se violaba la cuestión, digamos, o los acuerdos de confidencialidad. Entonces, al no poder acceder a la base completa para analizar las dudas que había respecto de la fuente de información del trabajo, deciden retractarlo, es decir, deciden retirar el trabajo porque no se puede confiar en sus hallazgos. Entonces, el mayor trabajo que era observacional que había hasta el momento y que había determinado decisiones claras, se retira por un problema grave en cuanto a su metodología, en cuanto a su concepción, en cuanto a un posible fraude en esa
base de datos. También New England retiró otros estudios, otro estudio que tenía, digamos que no era con hidroxicloroquina en sí, pero hablaba de la mortalidad de los medicamentos y la mortalidad relacionada en COVID, pero había utilizado la misma base de datos. Entonces, al utilizar la misma base de datos, también lo retira, también produce, se retracta y lo informa. El 5 de junio, ¿sí? Siguiendo esta línea, aparece hasta ahora, no lo tenemos, digamos, no está la publicación, es solo una declaración, pero, digamos, por lo que dice la declaración, aparecerá prontamente, y hay que estar atentos a eso, digamos, de uno de los estudios más grandes que se está haciendo en conjunto con el Solidarity, que es el Recovery. Son quizás dos de los estudios más importantes a nivel clínico de los que se están esperando los datos y que sin duda pueden ser los que empiecen a dar luz en la información necesaria de calidad para tomar decisiones. Informa que en un análisis preliminar de 1.545 pacientes, no encontraron diferencias significativas en el endpoint primario, que era bien relevante porque es la mortalidad a los 28 días. Fíjense que es un estudio de todos los que venimos viendo, es un estudio el que se está generando que tiene una variable relevante como variable primaria, ¿sí? Es decir, tiene mucha mayor calidad que otros de los estudios analizados. Y no había diferencias significativas entre la rama que tenía hidroxicloroquina comparada a la rama solamente asignada o randomizada al tratamiento, digamos, al tratamiento de sostén habitual. No había diferencias significativas. Acá se puede ver el hazard ratio, ¿sí? Que cruza el 1 con una P no significativa, es decir, no hay diferencias significativas, entonces deciden suspender la rama de tratamiento con hidroxicloroquina. Estos datos están, digamos, todavía sin publicarse, o sea que no se puede hacer más que este análisis, pero hay que estar atentos a esto. Entonces, un poco lo que, digamos, me parece que es la reflexión de todo esto y tener en cuenta es, en primer lugar, los riesgos que hay de acelerar demasiado los procesos de publicación, ¿sí? Lancet es una de las revistas de mayor impacto, una de las revistas más serias y, como todos sabemos, más utilizadas a nivel de la biomedicina, de la medicina basada en la evidencia. Entonces, si pasa eso en un estudio que se ha publicado en una revista de tanta importancia, imagínense los sesgos que pueden ocurrir en los estudios que están en preprint. Entonces, esa reflexión me parece que es necesario que nos la hagamos y que tomemos la cautela y el tiempo para pensar eso, ¿sí? Y también la cautela y las reflexiones respecto de lo que se llama el Big Data, que es esto, es decir, cuando se utilizan grandes datos que vienen de grandes bases de datos, es decir, no se está viendo al paciente o analizando el paciente en sí, sino que es un dato, pero mucho, ¿sí? Son como miles de estudios observacionales en uno en base a datos. Un poco empezar, y que no hay nada definido de esto, pero tener cautela y reflexionar de cómo se va a utilizar o de qué manera se va a incluir el Big Data en la evaluación de medicamentos y de tecnologías sanitarias en general. Hay una reflexión muy interesante que salió hace muy poco, el 8 de junio, se las recomiendo, la puse y que un poco, fíjense el título, lo llama Hidroxicloroquina en COVID, una prueba ácida a la investigación biomédica. Participan distintas entidades, tengo la suerte de conocer a algunas de las personas que han escrito este boletín y es muy recomendable, humildemente se lo recomiendo, pueden ver todo el recorrido en mucho más detalle que por tiempo yo les pude mencionar acá, de estos hitos que hemos hablado de la hidroxicloroquina como para llegar a un estudio tan grande que termina siendo retractado. Y un poco lo que ellos concluyen es lo que yo les compartía también, de tener la prudencia y de que realmente para tomar decisiones necesitamos ensayos clínicos controlados, randomizados, de calidad, que se publiquen, ¿sí? Solidarity, Recovery, y que se va, digamos, que se va obteniendo de esos estudios. La premura nunca tiene que ir por encima de la necesidad de que la evidencia sea de calidad, si no se pueden cometer errores mucho más graves y en realidad se puede hacer más daño que beneficio. Y ese es el tema central. En este aspecto, para ir terminando hidroxicloroquina, lo demás que viene prometo que es breve, los efectos adversos, como ustedes ya saben, digamos, sobre todo gran atención a lo que tenga que ver con eventos adversos, digamos, cardiovasculares, si bien son medicamentos que se usan hace mucho tiempo, pero bueno, siempre, digamos, el efecto adverso cardiovascular tiene que ser considerado o
o varias agencias, digamos, reguladoras, FDA, sobre todo IEMA, hicieron, digamos, reportes de los posibles riesgos y por eso siempre se mencionaba no utilizar por fuera de contextos de ensayos clínicos controlados, ¿sí? Y esta es una revisión sistemática, un metaanálisis que está publicado en esa revisión que se va actualizando constantemente de la Organización Panamericana de la Salud que les mencioné al inicio. Fíjense que acá en el rompito final se ve, digamos que hay casi 3 veces más efectos adversos con el grupo, digamos, o sea, tratado, digamos, con hidroxicloroquina. Tiene mayor efecto adverso, o sea que por eso se dice favorece al control. En realidad, esto lo que quiere decir es que hay más efectos adversos en el grupo de tratamiento, en este caso con hidroxicloroquina. Ahora, eso proviene, sobre todo si lo analizamos del estudio de Tang, que era el que yo les mencioné, que había más casos de diarrea. Entonces, son más efectos adversos, pero efectos adversos leves. No está hablando de efectos adversos cardiovasculares. El estudio que había mencionado esos efectos adversos fue el que se publicó en Lancet y que fue retractado. Esto es un poco, simplemente los dejo con la conclusión. Fíjense, en esta revisión sistemática también concluye lo que nosotros en nuestros informes del CUFAR venimos analizando, lo que yo les estoy compartiendo a ustedes y lo que muchas otras publicaciones independientes están considerando, que hasta el momento la evidencia de beneficios y riesgos de hidroxicloroquina es muy débil, es una fuerza de evidencia insuficiente, es conflictiva y que por fuera de ensayos clínicos no se podría generar recomendación de uso. Me queda lopinavir, ritonavir y remdesivir. Los voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque son pocos los estudios que hay en este caso. Lo más grande y lo más denso que había en cuanto a información y cantidad era de hidroxicloroquina. Lopinavir, como decíamos, puede inhibir una proteasa clave para la replicación viral en el huésped. Esa sería su plausibilidad biológica y por qué se utiliza en el tratamiento del SARS-CoV-2. Hay modelos in vitro y en animales que han mostrado actividad potencial para otros coronavirus, como el MERS-CoV, el SARS-CoV. Y el estudio, el ensayo clínico que sigue siendo hasta ahora el que ha tenido mayor cantidad de pacientes publicado, es el de 18 de marzo, que se publicó en New England Journal of Medicine, en el cual eran 199 pacientes hospitalizados con COVID en China. La intervención era lopinavir, ritonavir en 400-100 miligramos. El comparador era el tratamiento estándar, el tratamiento de sostén, el habitual. Las variables primarias que se utilizaron fueron el tiempo de la mejoría clínica, ¿sí? Ese tiempo a la mejoría clínica de los pacientes estaba definido como que mejoren una escala de puntaje, que eran de 7 categorías, que iba desde la 1, digamos, siendo pacientes que no necesitan hospitalización, hasta la 7, que era la muerte, o que la mejoría clínica fuera tal que tuviera el alta del hospital. Eso era la variable primaria. Y fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, de 14 días de duración. Era abierto, y se hizo en un solo centro. Este trabajo no encontró diferencias significativas en la variable primaria, comparando lopinavir, ritonavir versus el cuidado estándar. Acá lo vemos prácticamente la mejora, digamos, del tiempo a la mejora en días, que queda alrededor de los 16 días en los dos grupos, ¿sí? O sea que no hay ningún tipo de diferencia entre ellos. Y si bien hay tendencias, por ejemplo, acá cuando uno ve una variable importante, pero que es secundaria, si no es la variable primaria del trabajo, entonces, insisto, como en cualquier análisis crítico de un trabajo de investigación, las variables secundarias son importantes para generar hipótesis, que si son relevantes clínicamente, deberán ser luego comprobadas en otros ensayos clínicos que la tomen como variables primarias. ¿Por qué? Porque, insisto, la variable primaria es la más importante, es la que se toma a la hora de armar toda la metodología del trabajo, la muestra necesaria, las cuestiones estadísticas, todo eso se arma alrededor de la variable primaria, es el objetivo principal. Y bueno, hay variables importantes como la mortalidad, como variable secundaria, que hay tendencia del lopinavir, ritonavir a disminuirla, como vemos acá, ¿sí? En los porcentajes, ¿sí? Pero no son significativas.
Es decir, acá como hablamos de una diferencia, ¿sí?, en porcentaje de mortalidad, ya no estamos hablando de una variable relativa, sino una variable absoluta. ¿Cuál fue la diferencia entre el porcentaje de pacientes que se moría en una rama de tratamiento o en la otra? Entonces ahí el punto de corte para decir que no hay diferencia ya no es el 1, sino es el 0. ¿Sí? Espero estar explicándome con esto, si no me lo preguntan. ¿Sí? Por eso es que todo esto es no significativo y la variable primaria tampoco. Pero se sigue utilizando y se ha propuesto y se está investigando sobre todo por estas variables secundarias que son importantes y que tenían esa tendencia, por más que era no significativa, o sea que quizás ameritaría en un estudio más grande poder confirmar o rechazar estos hallazgos, porque el estudio tiene muy pocos pacientes. Bien, respecto a los efectos adversos, ese es el único estudio, hay muchísimos otros obviamente, pero el que considero que vale en síntesis la pena tener presente. De efectos adversos, ustedes saben muy bien que lopinavir y ritonavir utilizado como antirretroviral en tratamiento de HIV-Sida, tiene, digamos, efectos adversos leves, que son frecuentes, como en todo lo gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, digamos, la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, y puede tener algunos efectos adversos que son infrecuentes, pero que pueden ser graves, como la pancreatitis y sobre todo también la prolongación del QT. Puede tener por inhibición de P450, esto ustedes lo saben muy bien todos como farmacéuticos, digamos, puede haber gran potencial de interacciones medicamentosas y que son relevantes clínicamente o incluso hasta mortales, así que hay que también tenerlo presente. Respecto de Remdesivir, o sea que, perdón, para hacer como veníamos haciendo con la hidroxicloroquina, si hablamos de lopinavir, ritonavir, si hacemos una mini conclusión a este momento, también no tenemos con ese solo trabajo y los otros que han aparecido observacionales, no hay evidencia suficiente, la evidencia es de baja calidad, entonces por fuera de un ensayo clínico que intente encontrar nueva evidencia a favor o en contra, no se puede recomendar su uso. Remdesivir, también tenemos un informe que hemos hecho desde CUFAR, lo tienen disponible gratuito, digamos que es lo que les voy a compartir ahí para que puedan analizarlo en detalle con todas las citas y demás. Remdesivir es un profármaco, dijimos que cuando se metaboliza, como veíamos en la gráfica inicial de los mecanismos de acción, genera un metabolito activo que ingresa, se acumula en las células, inhibe la RNA polimerasa viral y detiene la replicación del virus. Es decir, actúa a nivel de inhibir la RNA polimerasa viral. El 10 de abril apareció un estudio muy interesante a nivel análisis clínico para que lo tengamos en cuenta. ¿Interesante en qué sentido? Era un estudio que en realidad no es un ensayo clínico, es más una especie de serie de casos, ¿sí? En realidad es un estudio que muestra el uso compasivo de Remdesivir para pacientes que tenían COVID-19 severos, ¿sí? Pacientes con infección SARS-CoV-2, pero que tuvieran características, acá la ven en la P de pacientes, características, digamos, a nivel de saturación, digamos, y aumento de enzimas hepáticas y demás, que tuvieran características que hicieran a esos pacientes de mayor gravedad. Y lo que se comparaba era Remdesivir durante 10 días sin, digamos, sin ningún tipo de tratamiento control. Es decir, era simplemente 53 pacientes a los que se le dio compasivamente Remdesivir y se los siguió durante al menos 28 días con una media de seguimiento de 18 días. Una mediana de seguimiento de 18 días. Es decir, este estudio es una serie de casos, no tiene grupo comparador y hay algunas otras cosas a detectar. Las variables primarias no fueron preespecificadas. Es decir, no hubo un cálculo de muestra de cuántos pacientes se necesitaba porque no hubo variables preespecificadas que se quisieran analizar. Simplemente se fue cuantificando distintas variables que algunas son importantes, como cambios en eventos clínicos y más, pero no había una metodología de preespecificarlo antes. Entonces, al no tener grupo comparador, al no tener variables preespecificadas, no es un estudio que podamos decir que tiene calidad para ser considerado, ¿sí? Ha encontrado, digamos,
que la probabilidad general de mejora al día 18 estaba dentro del 68% de los pacientes, ¿sí? Pero no tenemos con qué compararlo. No, es solo un dato anecdótico que luego deberá verse en algún estudio de otra calidad. Bien, y a la vez hay una limitación muy importante que también quiero mencionarles, más allá de todo esto, los mismos autores, digamos, dicen que tienen un pequeño tamaño, son solo 53 pacientes, la duración fue relativamente corta del seguimiento, puede haber datos faltantes porque en realidad era un programa de uso compasivo, no es que había alguna metodología, simplemente los médicos mandaban la solicitud al laboratorio, el laboratorio lo aprobaba y empezaban a reclutarse, digamos, no a reclutarse, sino a incluirse en ese programa los pacientes. Y no tiene grupo control. O sea, todas las limitaciones que mencionamos son también limitaciones que mencionan los propios autores. Y además, tenemos que tener en cuenta algo, una limitación extra, muy importante, que hay un sesgo y un gran conflicto de intereses. Fíjense, la compañía farmacéutica Gilead, que es digamos, es la compañía que produce Remdesivir, diseñó el programa, elaboró el protocolo, realizó el estudio, recopiló los datos, realizó los análisis estadísticos, supervisó la realización del estudio. El borrador inicial del manuscrito fue preparado por un escritor empleado por la compañía junto con otros los autores y con el aporte de todos los demás. Es decir, participó en todas las etapas de este programa, lo cual sin duda marca un gran sesgo y un gran conflicto de interés. Entonces, este estudio tiene varias limitaciones como para ser considerado. El 29 de abril aparece otro trabajo, que fíjense ahí yo lo marqué en rojo, lo primero que quiero que miren, más allá de toda la caracterización, es decir, la caracterización es algo que uno lo va haciendo y acá por eso les propongo, es más la metodología lo que quiero que se lleven de hoy, también la propuesta de cuando están analizando el trabajo siempre ir a ver los pacientes, la intervención, el comparador, qué outcome y prestar atención al outcome primaria y qué tipo de trabajo era. Fíjense que este trabajo sobre todo tuvo una terminación prematura, ¿sí? Nuevamente, se terminó de manera prematura el trabajo. Así que no, digamos, no se alcanzó, era un ensayo clínico, pero no se alcanzó la muestra necesaria que se habían planteado los autores para poder analizar la variable primaria. Así que frente a eso, más allá de que no se hayan encontrado diferencias significativas, la mortalidad era similar, pero no podemos sacar conclusiones por esta gran limitante de la terminación prematura. Pasó lo mismo, es un estudio que se hizo en China, entonces como digamos, la enfermedad fue controlada en China por el sistema sanitario, no se pudo seguir incluyendo pacientes. Es decir, que hasta el 27 de abril veníamos sin ningún dato que realmente muestre una clara, digamos, mejora en algún parámetro del uso de Remdesivir en pacientes con COVID-19. El 29 de abril se lanza una declaración que la lanza, digamos, los institutos nacionales en Estados Unidos de salud, referida a un estudio que se llama el ACTT, en el cual se decía que se había encontrado diferencias significativas con el uso de Remdesivir. En ese momento, digamos, se hizo solo la declaración y el estudio no estaba sometido a pares, es decir, era muy parecido a lo que yo les mencionaba de Recovery, era una declaración inicial, pero todavía no había ninguna publicación. Entonces, eso estaba pendiente de la publicación. La publicación se hizo, es esta, el 22 de mayo, y fíjense que es casi lo último que hay de Remdesivir de importancia, y es un reporte preliminar. ¿Sí? ¿Por qué un reporte preliminar? Porque todavía quedaban, digamos, terminar de analizar datos de algunos de los pacientes. Este es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, es decir, los datos que se presentan son de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico y que tiene un diseño adaptativo. Brevemente, esto se los menciono porque es muy importante, ¿qué tiene que ver con que el diseño sea adaptativo? Que en cualquier momento del transcurso que ya fue preespecificado, obviamente en el protocolo, en esos momentos preespecificados en el protocolo, del transcurso del trabajo, puede haber ciertos momentos que separa el estudio, un grupo analiza los datos y puede proponer
terminar con una rama de tratamiento por cuestiones de eficacia o de seguridad, o incluir nuevos tratamientos. Eso es el diseño adaptativo. En líneas generales, en cualquier ensayo clínico, el diseño adaptativo es el que permite ir adaptando, como la palabra lo dice, valga la redundancia, las características del estudio mientras se está haciendo, ¿sí? Pasa mucho también en estudios de no inferioridad, hay muchos ejemplos. Fíjense, bueno, esto sigue siendo, digamos, la variable primaria en el tiempo de recuperación, como el alta hospitalaria o la hospitalización, en 1.059 pacientes que habían sido tratados con remdesivir o con placebo durante 10 días, y el tiempo de recuperación fue significativamente menor en los pacientes tratados con remdesivir. Ahora, sé que están cansados, pero un último esfuerzo para prestar atención en esto, que es lo último, les prometo. Fíjense, el tiempo de recuperación en el grupo con remdesivir era alrededor de 11 días, y en el grupo con placebo en promedio era de 15 días. Es decir, estamos hablando de un tiempo de una disminución de 4 días promedio, ¿sí? Que, digamos, luego habrá que balancearla con otras variables clínicamente relevantes, como puede ser la mortalidad, por ejemplo, que en este caso, la mortalidad, que es la variable secundaria en este estudio, ¿sí? Queda la duda de por qué no fue la variable primaria, ¿sí? La mortalidad estimada a los 14 días en el grupo con remdesivir es del 7,1% y en el grupo placebo del 11%. Hay una disminución, pero esa disminución no es estadísticamente significativa. Nuevamente, el hazard ratio incluye el 1, toca el 1 y lo pasa, es decir, la observación no hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Sí, respecto del tiempo de recuperación, pero con 4 días menos en el grupo con remdesivir, que es más, si se toma la cola superior del intervalo de confianza de 12 días y se la contrasta con la cola inferior del de placebo, estamos hablando solamente de un día de diferencia. Y el intervalo puede ir de un día de diferencia, es decir, entre 12 o a 13, un poco combinando, ¿sí? O entre 10, si uno compara el 9 con 19. O sea, hay mucha amplitud con un promedio de 4 días, ¿sí? Se vieron efectos adversos graves, digamos de grado 3 o 4, en mayor número en el grupo placebo, pero igual no había diferencias significativas. Bueno, esto lo mencionaba, sobre todo tengan en cuenta que es un dato que sigue siendo preliminar, o sea que es para ir analizando qué va pasando con el remdesivir, sobre todo en próximos estudios con mayor número de pacientes. Y con otras variables. O sea que estos resultados en ese estudio llevaron a la suspensión temprana de esa rama, ¿sí? Y para a los pacientes que recibían placebo pudieran recibir tratamiento con remdesivir. Los efectos adversos de remdesivir, al ser un medicamento que no tiene tanta experiencia clínica, digamos, no están claramente establecidos, se habla un poco de diarrea, digamos, algunos casos de insuficiencia renal, y lo más característico, lo que tiene que ver con la elevación de enzimas hepáticas. Es decir, que es bastante escasa. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre, no solo el beneficio, sino también el efecto adverso de cada intervención. Para finalizar, ir concluyendo, les muestro solamente con toda esta evidencia, dos recomendaciones. Como ustedes saben, actualmente el Ministerio de Salud, que actualizó de Argentina, actualizó las recomendaciones el 29 de mayo, y no recomienda, digamos, en todos los distintos escenarios, de leve a los más graves, aclara que no hay evidencia que apoye el empleo de tratamiento antiviral o inmunomodulador específico, excepto en el contexto del ensayo clínico, que es un poco la conclusión que yo les vengo compartiendo de nuestros informes de CUFAR y lo que venimos analizando ahora, vengo yo analizando con ustedes del otro lado, espero en conjunto, de esta presentación. De la misma manera, la última guía publicada por la Organización Mundial de la Salud el 27 de mayo también no, digamos, no recomienda administrar un tratamiento para, digamos, tanto para el tratamiento o para profilaxis fuera de ensayos clínicos, a ninguno de estos medicamentos, entre los que se incluyen los que estuvimos viendo hoy y muchos otros, incluido también digamos, el plasma de convalecientes, o tocilizumab, es decir, todos los tratamientos que todavía necesitan seguir siendo estudiados. Es decir, no utilizarlos por fuera de ensayos clínicos. La idea es que se utilicen para hacer ensayos clínicos controlados de calidad que puedan dar luz a las recomendaciones en base a esa evidencia.
Entonces, como conclusión final, la evidencia científica disponible hasta el momento para el uso de remdesivir, hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir en el tratamiento de pacientes con COVID es de calidad baja o muy baja. Estuvimos viendo varios ejemplos concretos de sesgos, por lo que graba la recomendación es débil. Se recomienda el uso de estos medicamentos solo en el contexto de ensayos clínicos controlados, adecuadamente aprobados en cada país, que permitan generar la mejor evidencia disponible para una toma de decisiones terapéuticas informadas. Esta es la conclusión que nosotros teníamos de nuestros informes de revisión rápida que hicimos desde el centro y que sigue siendo válida y va un poco de la mano de otras recomendaciones de varios grupos, y ahí les mostré, da del Ministerio, por ejemplo, OMS. Y yo personalmente, de manera muy humilde, creo que una conclusión importante, y me parece que hay que espero que se puedan llevar de esta tarde y de todo lo que los hice esperar ahí online y estar ahí online, es que las fuentes de información de las que tomamos información, valga la redundancia, tienen que ser confiables. Eso es esencial, el hecho de contar con fuentes de información confiables y fortalecer siempre el análisis crítico de la información biomédica y sobre todo en este contexto el trabajo en redes, es decir, un trabajo colaborativo. Porque hay mucha información y quizás de manera individual es muy difícil. Entonces hay muchas redes que se pueden consultar, que ustedes pueden consultar desde el grupo APURMED, el Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos, del que formamos parte, la Red Argentina, Red Argentina para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en fin, distintas redes, y ustedes también hacer un trabajo colaborativo en red, en sus hospitales, en sus lugares de trabajo, para poder encontrar y analizar la evidencia. Y respecto de las fuentes, recuerden, digamos, acudir siempre a fuentes confiables, ¿sí? Yo hoy les mencioné OPS, OMS, en centros de información independientes. Hay una red argentina, la RACIM, que es la Red Argentina de Centro de Información de Medicamentos, que son centros de información independientes. Entonces, estar atentos a esas recomendaciones. Hoy les mostré también digamos, ese documento que sacaron varias asociaciones, como muchos de ustedes conocen, la red, la ISDB, la Red Internacional de Boletines Independientes de Medicamentos, es decir, fuentes de información confiable. Si bien no es el tema que me había tocado hoy, por eso solo se los menciono al final, pero me parece que es importante, tanto siempre el fortalecimiento del análisis crítico y tenerlo presente y poder ir a analizar estas cosas que estuvimos viendo en cada trabajo y acudir a fuentes confiables. Hay muchísimos trabajos en marcha, esto de hace unos días hay 2.000, solo en Clínica Trial hay 2.000 tipos de estudios para COVID, o sea que es inmensa la cantidad de investigación, por eso es importante tener en claro estos conceptos, y espero, y con esto sí les agradezco, espero que tengamos presente que se pueda realmente lograr que la cúspide de la evidencia siga siendo los metaanálisis de ensayos clínicos, bien diseñados, y no que pase a ser Twitter, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Acá yo me despido con una foto de muchos de los que sé que están. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y por estar hasta ahora. Y si bien no estamos presencial, que a mí particularmente me lo hace más complejo, me gusta verlos e interactuar más con ustedes, espero que haya sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Cristian, como siempre, impecable. La verdad que nada, en este momento, como siempre, tus herramientas, tu información, la que nos compartís, nos da más seguridad en muchas de las cosas que vos sabés que nos pasan haciendo. Bien, acá decisiones en el chat para vos. Preguntas que podemos empezar a hacer. Cristian. Sí, 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 obvio. Sí, sí. No sé cómo, digamos, si había o si se Sí. pudo entender bien, porque al no tener la pantalla fue difícil, pero sí, las bienvenidas, al contrario, gracias. Bien. Acá, Ronnie, si en todos los hospitales en que se usa alguno de estos fármacos, se han delineado trabajos de seguimiento para. No te escucho
cortado, Ando, y no, también estoy siguiendo por el chat o por WhatsApp o de alguna forma. Ah, perfecto, ahí está. Ah, está más arriba, ahí me fijo. Gracias a todos que ahí estoy leyendo en el chat. Espero que les haya gustado y perdón, la hice, fue larguísima. Estamos ya casi en 2 horas por lo que estoy viendo en el contador. Me disculpo, les pido disculpas por eso. Ahí veo mientras de Abril algo respecto de Avifavir. En realidad, digamos, nosotros de cada, yo puse estos ejemplos porque son de los que hasta ahora hemos producido con la metodología que siempre tomamos información. Para el resto de los tratamientos, en realidad lo que sí les puedo decir es el global de la información, es decir, de ninguno de los otros hay información que salga de esto que estuvimos charlando, es decir, la mayoría de los que tienen informaciones son a partir de estudios observacionales con pequeños pacientes. No hay ninguno, ni siquiera el plasma de convalecientes, que puede llegar a ser muy útil, pero que todavía se necesita generar la información. O sea que eso es un concepto un poco que, como ustedes saben, abarca a todos los medicamentos, ¿sí? Anto, yo me pregunto si en todos los hospitales entonces, Santo, yo me pregunto si en todos los hospitales en los que se usa alguno de estos fármacos se han delineado trabajos de seguimiento para COVID. Esa es, sí, comparto, Anto, es una buena pregunta. En realidad eso ahí me encantaría inclusive saber qué experiencia tienen ustedes, porque es algo para reflexionar. Hasta ahora, digamos, siempre la recomendación justamente es que de alguna manera, si el medicamento se está utilizando, esté registrándose ese dato para formar parte del ensayo clínico. Es lo que figura en el ministerio, digamos, para la asignación del tratamiento debería estar esa etapa previa, pero ahí Moni lo que me pregunta es, o sea, los hospitales que usan estos fármacos figuran como centros donde se hacen estudios. En realidad, eso, hasta tener el estudio terminado, yo particularmente no tengo esa información. Es decir, para ponerte un ejemplo, Moni, con el observacional grande, que está bien, por más que hablaba de una base de datos, con en ese observacional, cuando se preguntó qué hospitales eran los que habían participado, la empresa no dio esos datos. Acá sería distinto porque son estudios digamos, de otra manera, o la idea es ensayos clínicos. O sea que el registro queda, pero hasta no tener finalmente el registro final, eso no lo sabemos. ¿Sí? Yo sé que Solidarity, digamos, en teoría está siendo manejado de manera central, pero todavía no hay mucha información que se haya compartido al respecto. Cristian, ¿podés ampliar un poquito Cristian, ¿podés ampliar con un poquito de historia? ¿Por qué surge peer review por qué surge peer review revisión por pares y se usan la opinión temporal, por ejemplo, ahora solo tratamiento de sostén? Claro, sí, es que eso es un poco como decís vos, Moni, el hecho de, digamos, ese es el gran tema. ¿Cómo se están usando? Si se están usando a discreción, si hay algún tipo de información. En teoría, lo que figura en el ministerio es que se deberían registrar y hay que insistir con eso, que si se está utilizando, tendría que haber un registro en ensayo clínico o un registro de seguimiento de qué está pasando con esos pacientes, porque la única recomendación que se puede hacer con evidencia hasta el momento es esa, es el hecho de utilizarlo a partir, digamos, de generación, con la idea de generación de evidencia. Y Anto, lo que vos me decías respecto de por qué algo de la revisión por pares. Esto es importante, no es algo menor. Revisión por pares tiene que ver, digamos, para quien no esté tan familiarizado, con que las revistas, cuando cualquiera de nosotros va a mandar un artículo a una revista, no es que se publica inmediatamente, sino que la revista socializa a revisores que tiene, dependiendo de cada área de trabajo, de cada artículo, distribuye esa información para analizarla.
Y esa revisión es importante porque pueden haber en esos momentos justamente controles de sesgos que los investigadores pudieron haber tenido y que no se habían considerado. Entonces se le da, en algunos casos se rechaza la publicación dependiendo de la revista y en otros casos se le devuelve al autor para que lo corrija. Y la gran diferencia con, digamos, el peer review tiene que ver con el hecho de qué pasa cuando cualquiera de nosotros va a un congreso, ¿sí? Un congreso, algunos congresos tienen un comité científico que puede llegar a hacer algún tipo de revisión, pero la mayoría no, la mayoría puede ser que en realidad van investigadores, presentan preliminarmente datos de resultados, pero después esos datos nunca se publican, ¿sí? Es decir, hay gran cantidad de datos de pacientes, es decir, de ensayos clínicos que se inician, se terminan, pero nunca, nunca, nunca se publican. Y eso, que sería, se llama sesgo de publicación, es un gran problema. Hay muchos, ahí Anto me decía historia, hay un gran ejemplo con un antidepresivo que nunca llegó a Argentina, pero que yo siempre lo menciono, que se llama Reboxetina, ¿sí? En donde, digamos, los datos no publicados vieron que después no tenía diferencia de placebo, y ni hablar, hablando de, ¿por qué no lo dije primero, no? Hablando de algo respiratorio con lo que ha pasado con los oseltamivir. ¿Sí? Oseltamivir, en primera instancia, cuando se acuerdan que al inicio había aparecido revisiones sistemáticas digamos, de los oseltamivir que mostraban que disminuían las complicaciones en influenza, cuando se consideraron datos de estudios que estaban terminados pero no publicados, es decir, había un sesgo de publicación, en ese momento se vio que esos datos no eran, digamos, no se cambiaban, las complicaciones no se afectaban. Entonces, en síntesis, la revisión por pares, si bien no es exenta de riesgo, porque, a ver, el ejemplo que puse hoy yo, este trabajo que se envió a Lancet, Lancet obviamente no hay duda que tiene por revisión por pares, y tuvo una revisión por pares, y sin embargo se publicó. Entonces, por eso, no es que está exenta de sesgo, pero es una vía más de tratar de disminuir el sesgo, ¿sí? No sé si con eso, Anto, o digamos, un poco completo la pregunta, pero sobre todo surge por eso, por el hecho de que puede, digamos, haber, digamos, vías, como todos conocen, orales de transmisión de información que no tienen revisión. A ver, sigo leyendo. Claro, acá Moni decía, puede tener sesgo. Exacto, sí, sí, totalmente. Siempre hay que ver, totalmente, muy coincido, hay que ver cómo se eligen los revisores y puede haber sesgo. El ejemplo me parece que les mostré hoy, espero se haya podido ver y leer, lo muestra, ¿sí? Antonella, cuando la evidencia es débil, ¿qué hacemos con aquellos argumentos que nos dicen que debemos seguir la mejor evidencia disponible? Sí, eso es verdad. Es que en realidad, digamos, justamente en esta situación, a ver, esto es opinión personal muy, muy mía, digo, seguir la mejor evidencia disponible, lo que muestra es que hoy en día es que hay que generar la evidencia. No muestra la mejor evidencia disponible, no está mostrando uso del medicamento, ¿sí? Porque es una evidencia sesgada. Entonces, cuando no hay evidencia, lo que hay que hacer es tratar de generarla y ser muy cautos a la hora de poder posiblemente producir más riesgo que beneficio. Eso es un poco lo que yo les mencionaba de este manifiesto que han varias sociedades firmado y publicado, en el cual se menciona esto, es decir, las preguntas de si estos medicamentos son o no eficaces, solo pueden ser respondidas, las respuestas solo las vamos a hallar en ensayos clínicos de calidad, ¿sí? Eso es un poco. Obviamente, también OMS lo dice, puede haber situaciones muy particulares de pacientes muy graves o demás, en el que el uso compasivo, digamos, se utilice, pero son cuestiones muy particulares y que tienen que estar protocolizadas y sobre todo con la idea, como decían ustedes y vi ahí en el chat, de generación de evidencia. Si no hay un seguimiento y no hay una generación de evidencia, ese dato se pierde y atenta en realidad contra el tratar de el tratar de no dañar, ¿sí? Sí, totalmente, coincido, creo que un poco la idea, digamos, de la participación
en Solidarity, y algo para sí mencionar con respecto a lo que dice Mónica, de que el Ministerio de Salud dice no debería hacerse cargo de generar esa evidencia. Ustedes seguro lo han visto, hay muchísimas, como esto obviamente va cambiando constantemente, se han hecho muchos cambios a las recomendaciones que el Ministerio da. En algún momento recomendaban, estaba lopinavir, ritonavir y hidroxicloroquina recomendado también en ensayos clínicos, pero ahora, de hecho, en base al análisis de la evidencia, es que comienzan ahora, digamos, ya sí a decir que por fuera del ensayo clínico o la idea de generación de evidencia no deberían utilizarse. O sea que hay digamos, hay un poco un cambio del ministerio, pero bueno, insisto, me parece que hay que tratar de ser cautos. Eugenia, ahí veo la Cristian Eugenia. ¿Cuán posible ves que haga ensayos en situación de pan? Sí, bueno, eso es el otro, eso obviamente, eso es el otro gran, excelente la pregunta, Euge, es en la situación en la cual se está de que se pueda hacer ensayos clínicos. Por eso es que en la situación y con las bases que había, se empezaron en algunos pacientes específicos, en primera instancia se recomendaba más para los pacientes más graves, digamos, poder hacer, digamos, utilizar los medicamentos. Pero por ahora, digamos, creo que, respondiendo puntualmente a tu pregunta, Eugenia, creo que las dos situaciones a las que hay que estar muy atentos es al Solidarity, digamos, y a los datos que empiecen a aparecer, incluso preliminares de esos trabajos, como al recovery. Por ejemplo, creo que este dato que apareció del recovery de hidroxicloroquina, que digamos que tiene que publicarse prontamente, hay que estar atento a qué pasa con esa publicación. Tratar de identificar esos estudios grandes para ver qué información aparece. Y de los estudios observacionales, que es en esta situación lo que más información puede haber, tratar de utilizar aquellos que menos sesgos tienen. Por eso un poco yo mencionaba todos los nuevos que se fueron apareciendo, que si bien siguen siendo observacionales, si bien no dan una calidad de evidencia alta, tienen un poco mejor de metodología que los iniciales. No sé si con eso, digamos, responde un poco, Eugenia, a la pregunta. Exacto, la dimensión y la calidad, esencialmente. También están polemicando, debe fundamental cuidado respecto a de estas nuevas indicaciones. Exacto, dice, los pacientes más graves tienen gran prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, también están polimedicados, debe tenerse fundamental cuidado en los efectos adversos de estas nuevas indicaciones de fármacos utilizados. Exacto. Eso es el otro tema, ¿sí? El no dañar, ¿sí? El hecho de tener siempre esa premura y ser muy cautos, digamos, creo, en esta situación, porque la evidencia, digamos, es muy cambiante, y vimos un poco el recorrido de todo lo que pasa. Entonces, un estudio que apareció hoy quizás ya mañana se retracta o quizás no tiene una calidad metodológica adecuada. Entonces, estar atentos a qué información confiable hay real. La gran mayoría de ustedes, acá estoy leyendo en el chat, todos los que están tienen amplia, digamos, formación y experiencia en eso. No, a ustedes, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario o dudas que hayan quedado. Perdón, fue bastante rápida. Hay, digamos, muchísimos otros datos que me hubiera gustado compartir, pero la verdad que no quería descansarlos y por lo menos que sí queden los estudios. No sabía, Eugenia, que estabas acá, pero bueno, digamos, Eugenia, María, Moni, todos tienen ya más que claro estos trabajos, pero bueno, me parece que podía aportar. Sí, Moni, el material de CUFA, todo lo que es, digamos, las revisiones, están todas disponibles. Las pueden bajar en nuestra página web. Me siento como haciendo publicidad, pero no, es simplemente por si les sirve y es gratuito además, pero lo pueden bajar de nuestra página web, que es www.med. O sea, ingresan lo más fácil, ingresan por Google poniendo CUFAR o ingresan por la página de la Facultad de Medicina. Quizás algo que sí les puedo mencionar, digamos, es que nosotros lo tenemos también subido a Redeza y a Brisa, no sé si la conocen en cuanto a hablando un poquito más de fuente de información. Brisa es la base regional de evaluación de tecnologías sanitarias que ha desarrollado la OPS-OMS para toda la región,
a partir de la red regional de evaluación de tecnologías sanitarias. Y nosotros lo hemos subido a esa plataforma. Entonces ustedes pueden entrar en Brisa y bajarlo y a la vez van a encontrar en esa plataforma, en Brisa, digamos, van a encontrar muchos otros, digamos, estudios o evaluaciones de tecnología sanitaria. Acá, a pedido de Monit, pongo la página en el chat, ahora vuelvo a seguir leyéndolos, creo que había algún comentario más o algunas preguntas haciendo, o voy a desmutear por si alguno quiere hablar, perdón. Si uno quiere hablar también. La charla, bueno, dice que queda gracias a ustedes, dejarlo por escrito, igual lo paso, ¿sí? Creo que ahí... a ver si ahí... Ahí está, ese es, digamos, el acceso a la página, está desactualizada la página, está en proceso de actualización, pero, digamos, tienen un acceso que sí hemos generado específico para COVID nuevo y ahí está todo lo que vamos subiendo. A ver, quiero ver... gracias, Euge, no, al contrario, es mucha palabra eso, por favor. Se ve sí, se ve reticencia a adherir, exacto, creo que, digamos, vos en eso tenés amplia experiencia, mucho, digamos, me podés dar clases a mí, pero creo que tenés experiencia en ese tema, creo que pasa siempre el hecho de, digamos, si hay que adherir a un protocolo de invitación, hay siempre reticencia, y bueno, y eso hay que tratar de hacer un poco, de la misma manera, stewardships, creo que hay que hacer una especie de stewardships para todo lo que es medicina basada en evidencia y realmente que se entienda cuál es la importancia, digamos, realmente para generar evidencia que no genere daño. En general pueden tirar cosas a los pacientes, exacto, sí, ni hablar, por todo lo que es la desesperación. Entonces, por eso, o como había ese comentario hoy, ver en qué tipo de pacientes en todo caso, o en qué estadio, sí, puede ser utilizado dependiendo de cada caso. No, gracias a ustedes. No sé si hay algún comentario o algo más. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, y espero que les haya sido útil y que puedan después, si necesitan, entrar y analizar específicamente cada trabajo. Gracias.